Iglesia Brave, buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, contentos. Miren qué día más especial, por lo menos es un día seco, ¿verdad? A veces nos cuesta, a veces nos quejamos que nunca llueve. Y últimamente nos hemos estado quejando porque llueve mucho, pero bueno, gracias sea al Señor en todo momento. ¿Tienes tu Biblia en la mano? Si no tienes una Biblia, levanta la mano y con mucho gusto te prestamos una. Es importante que tengas la palabra de Dios, porque al final se trata de eso, ¿verdad? De Jesús y su palabra. ¿Necesitas una Biblia? Levanta la mano y con gusto te prestamos una. Si es primera vez que nos visitan, mi nombre es Luis Peralta, parte del equipo pastoral de acá de la iglesia, y es un gozo tenerte entre nosotros. Vamos a continuar con la serie de Efesios. Seguimos en la serie de Efesios, viviendo mi llamado. Hemos estado hablando que Dios nos ha dado un llamado. Dios te ha dado un llamado, ¿sabías? Amén. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado para mí. Dios tiene un llamado para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién? Nosotros. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia no es el local, la iglesia no es el nombre de una congregación, la iglesia no es el nombre de un ministerio. La iglesia está formada por todos aquellos que nos hemos rendido a Cristo, lo reconocemos como nuestro Salvador y lo hacemos Señor de nuestra vida. Entonces, abre tu Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Me alegra mucho, muy pocas veces hago esto, pero me alegra mucho ver a Dani y a Kelly aquí con nosotros. Es una pareja que conocimos el día de ayer en la mañana en el parqueo, en el estacionamiento de un mall, y es una bendición tenerlos hoy acá. Qué bueno, bienvenidos. Al mismo tiempo tenemos familia que nos visita. Sean bienvenidos, por favor. ¿Tienen Efesios capítulo 4? Vayan al versículo 17. Y así como están, lo vamos a leer juntos. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 24. Nos vamos a enfocar en estos versículos el día de hoy. Cuando lo tengas, dime listo. ¿Listo? Leámoslo juntos. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ella. Señor, una vez más nos entregamos a ti y te suplicamos, Dios, por favor, que actúes en nosotros, Señor, que hables a nuestro corazón y que nos ayudes, Dios, por favor, a pasar de la etapa de ser solamente oidores y que podamos convertirnos en hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Para los que estuvieron aquí la semana pasada, se recuerdan que terminamos el servicio, terminamos la prédica, terminamos la reunión haciéndonos esta pregunta: ¿estoy edificando a mi familia? ¿Estoy edificando mi casa? ¿Estoy edificando mi iglesia? Mira, y es importante, recordémoslo, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el reflejo de lo que es tu familia. Y tu familia es el reflejo de lo que tú eres. Mientras más busco al Señor, más se manifiesta en mi familia y más se manifiesta en la congregación de los santos. Y no estoy hablando de perfección, porque la perfección la obtendremos cuando estemos con el Señor, pero estoy hablando de un crecimiento constante. ¿Se ve en mi vida cambios constantes, crecimientos constantes? ¿Se nota en mí un cambio? ¿Se nota en mí la presencia del Señor en mi vida, obrando, transformándome, cambiándome? ¿Se nota o no se nota? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Estoy edificando a mi familia? Y con eso terminamos la semana pasada. Y de nuevo, es importantísimo, porque cuando vivo mi llamado, edifico
a mi familia. Y cuando edifico a mi familia, la iglesia es edificada. Cristo es la obra de Cristo transformando y edificando a su iglesia. Es un proceso constante, es un proceso que requiere que tú y yo seamos ejemplo. Si tú no eres ejemplo, de nada sirve. Mira, no me importa cuánta Biblia tú sepas, si no lo estás viviendo, si no eres ejemplo, no sirve de nada. Si no eres ejemplo, no importa cuántas veces vengas a la reunión de la iglesia, que vengas y te reúnas todas las semanas, todos los días, pero si no estás siendo ejemplo, no sirve de nada. El ejemplo es importante. Es importante. ¿Por qué? Mira, no podemos desechar esto. Es importante porque nuestro nombre, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, dice la Biblia en Proverbios, que es más valioso que el oro, más valioso que todas las riquezas, más valioso que las piedras preciosas. Y sabes también que es importante porque al final del día, honestidad en la iglesia. A lo mejor tú nunca lo has hecho, nunca lo has pensado, pero tú puedes pasar toda una vida sirviendo y haciendo las cosas bien hechas, pero si la última cosa que hiciste fue algo malo y negativo, ¿de qué se va a acordar la gente de ti? De lo malo. Yo sé que a ustedes no les ha pasado eso, ni lo piensan de esa manera, solo a mí. Pero usualmente es eso. Puedes hacer muchas cosas buenas y al final haces una mala y todas las buenas se fueron a la basura y esa mala. Es ahí la importancia de cuidar nuestro testimonio. Y no estoy hablando de vivir una religiosidad, no estoy hablando de vivir una falsa santidad, de vivir dándome golpes de pecho y diciéndome, mírenme, yo soy. No se trata de eso. Pero cuando tienes una relación vertical con el Señor, cuando vives tu llamado, te conviertes en ejemplo. Y quieras o no quieras, te guste o no te guste, hay personas que te están viendo. Hay personas que están observando. Y algo que decíamos la semana pasada también, es que el rechazo, la razón del rechazo más grande al evangelio es el mal ejemplo que muchos ven en su casa. ¿O no? Para ser como él, para ser como es mi papá, para ser como es mi mamá, para ser como él. No, mejor sigo como estoy. Así estoy bien. Por eso es que el ser ejemplo es importante. Y la única manera en que puedes ser ejemplo e influir y discipular a otras personas es cuando empiezas a vivir tu llamado. Y de eso es la parte que trata hoy, el ser ejemplo. El apóstol Pablo viene y nos habla y nos recuerda de alguna manera lo que nos dice Proverbios 22, ya se los mencioné. Proverbios 22:1 nos dice que el mejor nombre, el testimonio, es mejor o vale más que todo el oro y las piedras preciosas. Y Pablo inicia este verso con una afirmación que suena a veces tal vez como una orden. Versículo 17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. ¿Lo ves? Iglesia Brave, esto te digo y te lo aseguro, te lo afirmo juntamente con el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, no me crees a mí, créele al Señor. No me quieres obedecer a mí, obedece al Señor. Esto afirmo, esto se los digo juntamente con el Señor. Y sabes, cuando Pablo menciona eso, no lo está dejando a cómo te sientas, a si lo consideras, a si crees que es lo bueno, si te dan ganas. Es una instrucción directa. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Ahora recordemos que Pablo viene hablando, los que han seguido la serie, sobre la unidad en la iglesia. Cómo él dio dones a los hombres para edificación del cuerpo, no la edificación personal. Y ahora llega un punto donde toda esta unidad, todo esto que les he hablado, se va a manifestar cuando vivan de esta manera. Debo ser ejemplo. Y soy ejemplo. ¿Sabes? Empiezo a ser ejemplo cuando dejo de vivir como gentil. Es increíble. ¿Se recuerdan? Mencioné esto al inicio. La iglesia de Éfeso estaba formada por ¿quiénes? En un 90% eran gentiles, gente que no era judía de nacimiento, gente que no eran de otras naciones, pueblo separado. Era una iglesia formada por gentiles. Y aquí viene y les dice, miren, no hablen como los gentiles. Ahora, ¿se está contradiciendo Pablo? No. Cuando Pablo menciona acá la palabra gentil, está refiriéndose a todos aquellos ya, no por raza, no por nación, no por etnia, no por país, sino por relación con Cristo. Y empieza a marcar la pauta. ¿Crees a Cristo? Dejas de ser gentil.
no has creído en Cristo, sigues siendo un gentil, sigues siendo de otra familia, no de esta familia. Las versiones, la Nueva Versión Internacional y la versión Dios habla hoy, en lugar de usar la palabra andar o caminar, usan la palabra vivir, pero al final es lo mismo. Sigamos con el versículo 1. Ya no debo actuar como gentil. El versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, como dice, así como andan también los gentiles. Ya no caminen, ya no vivan como viven los gentiles. En este caso, ya no vivan como aquellos que están excluidos de la familia de Dios. Ya no vivan como aquellos que no se han rendido a Cristo. Ya no vivan como aquellos que siguen siendo o que siguen estando alejados, que no han alcanzado misericordia. Ustedes no eran familia, ahora ya son familia. No habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. Por tanto, ya no vivan como los gentiles. Ya no vivan como los gentiles. Y sé que algunos de ustedes están pensando y preguntando, pero no se animan a preguntar, ¿y cómo vivían los gentiles, pastor? Qué buena pregunta. Miren, ustedes hacen unas preguntas pues bien buenas. Veamos la lista, que la misma palabra nos lo diga. Sigamos en el versículo 17. La última parte del versículo 17 dice que vivían en la vanidad de su mente. Vivían con una mente vanidosa. Vivían con una mente vanidosa. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica una mente vanidosa? ¿Sabes? Se los he dicho, yo no hablo ni hebreo ni griego. No hay modo que aprenda el inglés, y el español se me está olvidando. Pero hay palabras que me llaman la atención, porque dice en la vanidad de su mente. Y esa palabra vanidad me llamó la atención. Y sabes, la palabra vanidad implica vacío, irreal, falta de propósito, ineficacia, inestabilidad, fragilidad, religión falsa. En otras palabras, ya no vivan como los gentiles, que viven en la vanidad de su mente, con una mente vacía, con una mente irreal, con un pensamiento sin propósito, con un pensamiento ineficaz, con una inestabilidad. Ya no vivan de esa manera. Y lo tremendo es que también implica religión falsa. ¿Cuál es la verdadera y la religión pura y sin mancha? El cuidar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Pero aquí viene y dice, ya no sean como estos que viven con una religión falsa. En otras palabras, estos aparentan hacer un montón de cosas que no lo son. Dicen ser, pero viven de otra manera. Ustedes no pueden vivir así. No viven con una mente vanidosa. Y la lista continúa. Pero me llama la atención, no vivan de esa manera irreal. No vivan con una religión falsa. No es un asunto de religión. La religión no nos acerca a Cristo. La religión nos separa de Cristo. La religión nos aleja. La religión nos condena. La religión nos hace vivir con una máscara que nos la ponemos al bajar del carro y antes de entrar aquí, y nos la quitamos al subirnos al carro y la volvemos a poner en la puerta para la próxima vez que vengamos. No vivamos de esa manera. Ahora, Eclesiastés capítulo 1 y versículo 1 nos dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mira, nuestro corre, nuestro afán, todo eso es vanidad, es vacío, es irreal, es falso. Y sabes, estudiando esta parte encontré una frase, un pensamiento. ¿Saben quién es Will Smith? Y no le estoy haciendo publicidad, pero me llamó la atención, porque él dijo en un momento dado, y cito la cuota que él dijo, el pensamiento que él dio. Él dijo, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. ¿Les parece real? Mira, yo no sé si ese hombre es cristiano o no, pero ese pensamiento es bien acertado. Y esa es la manera en la que los gentiles vivían, y es la manera en la que los gentiles viven el día de hoy, aparentando. La lista continúa. Versículo 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento. Entenebrecidos en su entendimiento. Mira, entenebrecidos, oscuridad, ausencia de luz. La oscuridad no existe. La oscuridad no es otra cosa más que la ausencia de la luz. Y dice, entenebrecidos, ¿cómo dice tu Biblia? En su entendimiento, en su conocimiento. Sin luz. Y me llama la atención lo que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, profesando ser sabios,
Se hicieron necios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Les suena parecido a lo que vivimos hoy en día? Mira, hay una adoración increíble hacia los animales, por ejemplo. Tristemente muchos de nosotros o muchos de ustedes se consideran con su perro, ¿cómo es? Papá perro, mamá perro, el hijo perro, la hija perro, todo ese tipo de cosas es pura adoración. Y no estoy hablando de maltrato ni de descuido. Si tienes una mascota, cuídala. Y si ustedes ven que una mascota está siendo lastimada, repórtenlo. Pero de eso a que se vuelva mi hijo, ya no quiero tener hijos porque tengo a mi perrijo. Esa adoración es lo que está hablando aquí. Profesando ser sabios, son tan sabios. Son tan sabios que se volvieron necios. Y la palabra necio implica fatuo, implica tonto, implica sin conocimiento. Por eso es que la Biblia nos dice que no nos debemos decir necios los unos a los otros. El necio, dijo un escritor mexicano llamado Domenico Sieri Estrada, el necio es esclavo de sí mismo. El necio es esclavo de sí mismo. Y date cuenta de eso. La manera en que viven los gentiles. Una mente vanidosa, un entendimiento cerrado en la necedad. Esclavizados a su misma necedad. Pero la lista continúa. Y dice que también estaban alejados de Dios. Versículo 18, la segunda parte. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Ignorancia, debido a la ignorancia de la palabra, ignorancia de quién es Jesús. Debido a esa ignorancia, viven de esa manera, alejados de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay dos cosas en nuestras reuniones familiares. Todo es bienvenido. Podemos hablar de todo menos de dos cosas. ¿Han escuchado eso? ¿Cuáles son las dos cosas? Política y religión. Y curiosamente las dos cosas están ligadas. Las dos cosas están ligadas. Porque nuestro Dios es un Dios político. Él pone y quita reyes. Él establecía gobiernos. Él dirigía naciones. Pero la necedad del hombre empezó a decir: danos rey, danos rey, danos rey. Curiosamente, las dos cosas que no se puede hablar en reuniones familiares están íntimamente ligadas. No queremos saber nada. Estamos alejados de Dios. El gentil vive alejado de Dios. No quiere saber nada de Dios. ¿Ya me vas a empezar a hablar de Dios? Ayer fue increíble. Estábamos en este estacionamiento y tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas. Y algunas personas decían: mire, yo le recibo la bolsa de comida, muchas gracias, pero hasta ahí, ya de Dios no me hable. ¿Quiere que oremos por usted? No, así estoy bien, gracias. Ya me dio la bolsa de comida, ya me voy. Alejados de Dios. Y Jesús fue muy claro. Y ahí la importancia que tú lo sepas y lo entiendas y lo escuches. Si no te has rendido a Cristo, estás en problemas. Si no te has rendido a Cristo, vas rumbo al infierno. No hay término medio, no hay purgatorio. ¿Estás con Él o no estás con Él? ¿Eres hijo de Él o eres hijo del diablo? No hay camino en medio. Ahora, ¿por qué lo digo? Jesús lo dijo. En Mateo capítulo 12 y versículo 30, Él dijo: el que no está conmigo, ¿te recuerdas de esa parte? ¿Lo has estudiado? Está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Alejados de Dios. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Alejado? ¿Con el entendimiento cerrado? ¿Con una mente vanidosa? Ahora, ¿por qué están alejados de Dios? El versículo 18 nos da la respuesta: por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Mira, la misma naturaleza da testimonio de Dios. Pero nuestro corazón está tan endurecido. El corazón del gentil, del que no conoce a Cristo, está tan endurecido, y le es más fácil escudarse y echarle la culpa a alguien más que reconocer que es responsable de sus pecados y que necesita rendirse a Cristo. Por la dureza de su corazón. Y ojo, si tú has estado escuchando el mensaje de salvación aquí o en tu casa o en otro lado, y tu corazón sigue cerrado y excusándote,
La Biblia te dice, o el apóstol Pablo te dice en Romanos capítulo 12, se los leo: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene ese día donde la ira de Dios va a ser derramada. Y cada vez que tú rechazas el mensaje de Cristo, cada vez que un gentil rechaza el mensaje de Cristo, lo único que está haciendo es acumular y acumular y acumular. Y va a llegar el día donde la ira de Dios va a caer. Pastor, ¿me quiere llenar de miedo? No. Pero sí tengo que decírtelo. Porque a partir de este momento no tienes excusa de decir, yo no sabía. Sí sabes. Y gracias por la oportunidad que me das de decírtelo. Ahora, no salgas de aquí de la misma manera. Antes de salir de acá, puedes rendirle tu corazón. Insensibles, dice el versículo 19. Debido a la dureza de su corazón, dice el versículo 18, el versículo 19 dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes? Los que están alejados de Dios. ¿Quiénes? Los que tienen el corazón duro. ¿Quiénes? Los que tienen el entendimiento cerrado. ¿Quiénes? Los que viven con una mente vanidosa, llegando a ser insensibles. Y esa es otra palabra que me llamó la atención. ¿Qué implica la palabra insensible? Mira, la palabra insensible implica un cuerpo calloso. ¿Entiende lo que es un callo? ¿Sabe lo que es un callo? Un callo es aquello que está ahí y y te lo tocas y ya no sientes. Debido a esa dureza del corazón, la vida del gentil se ha vuelto como un callo. Llegaron a ser insensibles, ya no les pega nada, ya no les afecta nada. Es como cuando vimos llover. Empieza a llover y decimos, oh, qué fuerte, pero a los 10 minutos, 5 minutos, ya como que no estuviera pasando nada. Nos acostumbramos al sonido. Y eso pasa en el corazón del gentil. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Ya no vivas de esa manera. Y el versículo 19 termina diciendo que llegando a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¡Wow! ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Te asombran las cosas que ves hoy en día? Es increíble, ¿verdad? La apertura que hay para la inmoralidad, para la maldad, para todo aquello que nos asusta. Pero es normal. Porque se encallaron, se llenó de callos su corazón. Se volvieron insensibles, que la misma insensibilidad los deja y los lleva a hacer toda clase de impureza. Se entregan a lo que sea. No les importa, no importa nada. Ya no son confrontados por el Espíritu de Dios. La insensibilidad los lleva a que se entreguen a toda clase de impureza. No nos debiera de asombrar. Las personas que no han recibido a Cristo, que siguen siendo gentiles, es normal que vivan de esa manera, que se entreguen a todo eso. ¿Y quieres una lista más grande de vivir de esa manera? Anota esta cita y búscala en tu casa. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahora, cuidado, porque tristemente, dentro de los que ya no somos gentiles, que hemos pasado a rendirnos a Cristo, tristemente muchos vivimos manifestando obras de la carne. Muchos vivimos de esa manera, y por eso es que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso. Ustedes eran de esa manera, ahora ya no deben vivir de esa manera. Dejen todo esto. Y es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros como iglesia Brave. Deja de vivir de esa manera, empieza a vivir diferente. Ya no vivas con rencores, ya no vivas con inseguridades, ya no vivas con odios, ya no vivas con venganzas. Deja todo eso, ya no vivas de esa manera, ya no seas insensible. Si escuchas hoy su voz, si escuchas hoy mi voz, dijo Jesús a su iglesia en Apocalipsis, no endurezcas tu corazón. Ven, pongámonos a cuentas. Yo estoy a la puerta y toco y llamo, te hablo. Si escuchas mi voz y abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y a comer contigo. Y eso no se lo está diciendo a la gente no cristiana, se lo está diciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque entre la iglesia, voy a decir, habemos muchos que podemos estar viviendo de esa misma manera, en una carnalidad tan grande, tan insensibles, que ya no nos afecta.
Ya la vida sigue normal. Pero ojo, porque no sea que Romanos 2:5 se te esté aplicando a ti, se esté aplicando a nosotros. Entonces soy ejemplo cuando dejo de vivir como gentil, pero también soy ejemplo cuando empiezo a actuar como Cristo. ¿Sabes? Para ser ejemplo tengo que dejar de vivir de esa manera y tengo que empezar a vivir, tengo que empezar a actuar como Cristo actúa. Y de nuevo, otra buena pregunta: ¿cómo vivió Cristo, pastor? Gracias por preguntar. Mira, versículo 20. Pero vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Ustedes no lo aprendieron de esa manera. Y me llama la atención. Yo no sé tú, pero en mi caso yo como que veo un poquito de sarcasmo del apóstol Pablo. Versículo 21. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, si de veras sois quien decís que sois, no recibieron de Cristo de esa manera. No aprendieron a vivir de Cristo de esa manera. Pablo confronta a los hermanos en la iglesia diciéndoles: ustedes no aprendieron a vivir así, familia. Ustedes no fueron enseñados por Cristo de esta manera. Cristo no vivió así. ¿Cómo vivió Cristo? Primero, Cristo vivió en humildad. Cristo vivió en humildad. Y ya hablamos de lo que implica la palabra humildad en el pasado. Cristo vivió sabiendo quién era, reconociendo bajo la autoridad de quién estaba, despojándose de todo. Dice Filipenses 2, que él, hallándose en forma de Dios, no vio eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo. Tomó forma de hombre, se humilló como siervo y llegó a servirnos al punto de morir en la cruz. Esa es la manera en que vivió Cristo. Y esa es la manera en que espera que nosotros como su iglesia vivamos. ¿Estás viviendo como vivió Cristo? ¿Estás viviendo en humildad? ¿Sabes cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Mira, vivir en humildad no es otra cosa más que saber quién soy en comparación a la palabra de Cristo, en comparación con Jesús. ¿Quién soy? Y eso me pone en el lugar correcto. Vivir en humildad es vivir en el lugar correcto, y Cristo fue ejemplo de eso. Él vivió en humildad. Él vivió también en obediencia. Él vivió en obediencia plena al Señor. Él vivió en esa obediencia total al Señor. ¿Se recuerdan el pasaje cuando Jesús estaba sufriendo antes de ser crucificado en Lucas capítulo 22? Él sabía lo que venía por delante para su vida. Él sabía el sufrimiento, todo lo que iba a pasar. Sin embargo, viene y dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esto, no quiero vivirlo. Pero al final, que se haga lo que tú digas, no lo que yo diga. Obediencia. ¿Cómo estamos en obediencia al Señor? ¿Estás haciendo lo que Dios te llama a hacer, o estás haciendo lo que la gente espera que hagas? ¿Estás queriendo agradar a la gente o estás queriendo agradar a Dios? No vas a poder vivir tu llamado, no vas a poder ser ejemplo si no vives en obediencia, si no vives en humildad, si no vives en obediencia, si no vives en amor. Me han oído decirlo muchas veces y no me canso de decirlo. Entender el amor de Dios aquí no entra. Entender que Jesús me ama a pesar de lo que soy. ¿Cómo así, Señor? ¿De veras? Jesús te conoce re bien. No hay nada que tú puedas ocultar a Jesús, y sin embargo te ama. ¿Y sabes? Él espera que nos amemos de esa manera. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dijo Jesús. Permaneced en mi amor. ¿Estamos permaneciendo en el amor del Señor? El amor de Jesús para nosotros es un amor sacrificial. ¿Estamos sacrificándonos en amor? ¿Estamos sacrificándonos en amor? Cristo vivió en humildad, en obediencia, en amor, pero también vivió en celo. Tenía celo. Y cuando hablo de celo, no estoy hablando de ese celo enfermizo que es producto de la inseguridad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese cuidado y de esa protección a lo que es del Señor. Un celo por su iglesia. Y no estoy hablando del edificio ni del nombre de la congregación. Un celo por su iglesia. Estoy dispuesto a cuidar a la iglesia. Mira, ¿te recuerdas el pasaje cuando Jesús vino y sacó todos los mercaderes del templo? Todos aquellos que estaban haciendo negocio con el templo. Él vino, agarró látigos, volteó mesas, sacudió todo, armó un escándalo y los sacó a todos. Y dijo:
La casa de mi padre, ¿se recuerdan? Es casa de oración, no cueva de ladrones. ¿Tengo ese celo por la casa del Señor? ¿Tengo ese celo por el Señor? ¿O simplemente me dejo llevar por lo que me gusta? Los discípulos se acordaron de eso. Pero al mismo tiempo que tenía ese celo, también el Señor vivió con compasión. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Wow. Con compasión. Compasión por parte del Señor. ¿Estamos mostrando compasión? ¿Sabes? Compasión no es otra cosa más que tener empatía. No simpatía, sino empatía. Compasión no es otra cosa más que ponerme los zapatos de los demás. ¿Me estoy poniendo en los zapatos de los demás? Porque cuando tengo compasión, ¿sabes qué es lo tremendo? El fruto de la compasión, que dejo de juzgar y señalar. Dejo de condenar. Y no es que venga y acucuche el pecado y que lo abrace y que lo acepte. No. Pero mi manera de ver a las personas cambia. Más que verlas con un ojo que juzga y condena, las veo con un ojo de misericordia y amor y las que quiero traer a los pies de Cristo. Esa fue la manera en que Jesús vivió, con compasión. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Ven a Jesús. ¿Ya no aguantas? ¿Ya no sabes qué hacer con tu vida? Ven a Jesús. No hay nada que Jesús no pueda cambiar. No hay nada que Jesús no pueda perdonar. Si esperas cambiar y arreglarte antes de venir a Jesús, nunca vas a llegar a Jesús. Jesús dice, ven así como estás, ven, ven. ¿Estás cansado? Ven. ¿Estás cargado? Ven, yo te doy descanso. Ven, dice Jesús, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y eso no está diciendo que vivir el evangelio es cualquier cosa. No, pero cuando estoy viviendo el evangelio, confiando en sus promesas, viviendo bajo su autoridad, viviendo en humildad, con amor, con compasión, el Señor toma mi carga, el Señor me ayuda y me lleva con Él. ¿Quiere decir que ya no voy a sufrir? No. Al contrario, muchas veces los sufrimientos aumentan. La lucha continúa. Es que antes de rendirme a Cristo, tan bonita que estaba mi vida, me entregué a Cristo y ahora, pastor, viera. ¿Qué esperabas? Jesús no nos ofreció un camino de rosas. Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Toma mi cruz y sígueme. Pero en medio de eso su compasión se muestra y se manifiesta cuando Él ofrece llevar nuestras cargas, llevar nuestra culpa. Y por último, y podemos sacar una lista más amplia, pero por último Jesús vivió con gozo. Con gozo. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y Jesús le dijo a sus discípulos, miren, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Esto se los digo para que mi gozo esté en vosotros. Y si mi gozo está en ustedes, vuestro gozo va a ser perfecto. ¿Qué quiere decir eso? No está hablando de felicidad. La felicidad depende de las cosas externas. Si hoy hay sol y puedo hacer mi carnita asada, estoy feliz. Pero si empieza a llover y se arruina mi carnita asada, como que se fue la felicidad. Jesús no nos ofrece eso. Jesús nos ofrece ese gozo, es algo sobrenatural. Es ese contentamiento que viene con carne asada o sin carne asada, con lluvia o sin lluvia. Creo que gracias Dios, porque en ti estoy seguro. Mira, Cristo es ejemplo a nosotros. Es el ejemplo a seguir por perfección. ¿Se acuerdan de una frase? Los jóvenes tal vez no se van a acordar. Esto creo que surgió en nuestra época, los que éramos antes de Menudo. ¿Se recuerdan de la frase? ¿Qué haría Jesús? ¿Se recuerdan de esa? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Mira, esa frase se hizo famosa hace unos años. Incluso se hicieron pancartas, se hicieron películas, se hicieron anuncios devocionales y un montón de cosas con él. ¿Qué haría Jesús? En los carros. What would Jesus do? Y es increíble, porque todos sabemos qué haría Jesús, amén. Ante cualquier circunstancia, honestidad en la iglesia. Tú sabes qué haría Jesús, ¿verdad? Si alguien te empieza a maltratar, ¿qué haría Jesús en ese caso? Lo bendice. Si alguien te quiere robar, ¿qué haría Jesús en ese caso? Te pide la espada, dale también la capa. Si alguien abusa de ti, ¿qué haría Jesús en ese caso? El que te pide que lo cargues una milla, llévalo 2. Entonces sabemos lo que haría Jesús. Y aun cuando gracias por la foto, aun cuando todo eso sonaba muy bonito, la pregunta principal es,
¿Lo vas a hacer? ¿Lo haces? Porque una cosa es saber qué es lo que Jesús hace. Y otra cosa muy distinta es hacerlo. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, como iglesia, hay una manera en la que tratamos de vivir. La Biblia tiene más de 30 unos a los otros, que los vamos a estudiar conforme terminemos el capítulo 4 de Efesios. Pero les voy a mencionar 6 que si como iglesia los empezásemos a vivir, y otra vez, cuando hablo de iglesia no piensen en solo este grupito que somos, esta es parte de la iglesia de Cristo. Voy a mencionar 6 unos a los otros, que si la iglesia de Cristo los empezáramos a vivir, créanme, la cosa sería muy diferente. El primero, amarnos los unos a los otros. ¿Queremos vivir como vivió Cristo? Amémonos los unos a los otros. Y no voy a entrar en detalles, los vamos a ver cuando sigamos en el capítulo 4. Amarnos los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros, ¿te imaginas? Servirnos los unos a los otros. Y cada uno es consecuencia del otro, del anterior. Someternos los unos a los otros. ¿Se imagina si como iglesia nos animáramos los unos a los otros? Y por último, si entendiéramos que pertenecemos los unos a los otros. Si como iglesia de Cristo empezáramos a vivir esos 6 unos a los otros, créanme, la vida sería diferente. Nuestra vida como iglesia sería diferente, sería totalmente transformada. Como iglesia queremos esforzarnos en vivir estos 6 unos a los otros. Como iglesia queremos trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer una comunidad poco común, una comunidad diferente. ¿Qué era lo que tenía la iglesia primitiva? Dice que se servían los unos a los otros, pertenecían los unos a los otros, se sometían, se servían, se perdonaban, se amaban los unos a los otros. No podemos amarnos si no hemos aprendido a perdonarnos. Y no vamos a estar dispuestos a perdonarnos si no estamos dispuestos a servirnos, a animarnos y a entender que pertenecemos los unos a los otros. Entonces, familia, soy ejemplo cuando dejo de actuar como gentil, cuando comienzo a actuar como Cristo, pero también empiezo a ser ejemplo cuando me despojo del viejo yo. El apóstol Pablo continúa en el versículo 22. Que en cuanto a vuestra manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despojémonos del viejo hombre, despojémonos del viejo Luis. ¿Por qué? Porque el viejo Luis se corrompe con los deseos engañosos. El corazón de Luis desea un montón de cosas vanas. Y esas cosas vanas, engañosas, falsas, lo único que hacen es corromperme, destruirme, podrirme. Y el apóstol Pablo me dice, despójate de eso, despojaos de eso. Ya no viváis de esa manera. ¿Por qué? Porque esto se corrompe, esto te hace mal, te destruye. Versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Seamos renovados, seamos transformados, que agarremos vida nueva. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, despojémonos. El apóstol Pablo está diciendo, mira, ya, basta. Déjate de niñerías, deja de vivir como antes y empieza a vivir como lo que eres. Somos la iglesia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Deja de vivir como lo que antes eras. Mira, cuando usualmente llegamos a casa, ¿qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a casa después de un día de trabajo? Nos quitamos la ropa. Mira, no importa si trabajamos en una oficina, empezamos a quitarnos. ¿Por qué? Y se volvió una costumbre más fuerte ahorita después del COVID, ¿verdad? ¿Se recuerdan esos días? Llega uno a la casa y en la puerta, a mí me esperaba mi esposa en la puerta, aquí está tu mudada limpia. Y aparte con una maquinita que echaba humo. A ver, dese vuelta, pase por aquí, pase por allá, meta los pies, los zapatos en la cosa con cloro para limpiarse. Y aquí está su ropa limpia, cámbiese. Y se volvió una costumbre. Llegamos a la casa y nos despojamos de eso. Y nos ponemos ropa limpia.
Nos bañamos, nos ponemos ropa limpia. Eso implica despojémonos de ese viejo hombre, revistámonos, renovémonos con ese hombre nuevo, esa identidad nueva. Mi vida era, pero Jesús, y ahora mi vida es. Eso implica ser ejemplo. Para poder edificar, termino con esto, debo ser ejemplo. Debo ser ejemplo. ¿Y sabes? Hoy terminamos con una manifestación de ese ejemplo. Lo que Michelle va a hacer hoy es dar un ejemplo. El bautismo no hace ni más santo ni menos santo. El bautismo no me limpia de pecado. Lo que me limpia de pecado es Cristo en su sacrificio en la cruz. El bautismo no me hace más salvo tampoco. El bautismo es una manifestación de mi fe en Cristo. Creo en Cristo, por eso me bautizo. Por eso es que nosotros no bautizamos bebés, no bautizamos niños, porque es necesario que la persona primero crea y luego sea bautizada. Es necesario. No podemos ser bautizados sin haber creído, porque el bautismo es un fruto de mi creencia, de mi fe, de entregarle mi vida a Cristo. El bautismo tampoco quita el pecado original. ¿Has escuchado eso? Es que al ser bautizado, el pecado original es movido y formo parte de la familia de Dios. Falso. La única manera de ser llamado hijo de Dios es cuando me rindo a Cristo, me entrego a Él, cuando me rindo a Él. Y el bautismo es una manifestación de mi fe, es un paso de obediencia, es ser ejemplo, es decirle a todas las demás personas: mírenme, yo me he rendido a Cristo. Y de eso se trata lo que vamos a hacer testigos hoy. Ven para acá, Michelle. Mire, conozco a Michelle de ya varios meses, ya un poco, casi un año, ¿no? Casi un año. Y ha sido una bendición ese joven para nosotros. Con mi esposa, cada vez que lo vemos, bendice nuestra vida. Es un joven que es ejemplo para nosotros. Es algo especial. Y hoy el poder tenerlo acá y que él pueda dar este paso es una bendición grande. Y Michelle, en este proceso quiero preguntarte, primero, ¿cómo te rendiste a Cristo? ¿Por qué te quieres bautizar? ¿Qué es lo que te lleva a dar este paso? Pero antes de eso, déjame acercar un poco más el micrófono, porque es importante que las personas lo escuchen. Lo va llevando a cada paso. En mi segundo año de la preparatoria, a mi mamá la diagnostican con cáncer. Y para ese entonces tenía yo 2-3 meses yendo a la iglesia, tratando de conocer un poco más a Jesús. Y como cualquier chavo de 16, 17 años, cuando tu mamá te da una noticia así, entra el miedo, entra el dolor, entra el pánico. No sabes qué vas a hacer. Pero la canción cantábamos más temprano, cuando estoy firme en ti, el amor de Dios vence al temor. Entonces, aunque yo aún no estaba firme en Él en ese momento me hizo firme en Él, y su amor cubrió todo ese temor, todo ese pánico. Y yo, desde el momento en el que mamá me dijo eso, yo tuve esta sensación de que ella iba a estar bien, y de que Dios le iba a cuidar a ella, me iba a cuidar a mí, iba a cuidar a mi hermano, nos iba a cuidar a todos. Y desde ese momento Dios estuvo con ella. Gracias a Dios, meses después mi mamá estuvo bien, y desde entonces mi vida ha sido una demostración tras otra de cuánto me falta a mí y cuánto Jesús pone para que yo pueda seguir cumpliendo el propósito que tiene para mi vida. ¿Por qué te querés bautizar hoy? Me quiero bautizar para celebrar. Amén. Y para demostrar que una vida que aunque uno piense que esté bien o piense que no le falta nada, no somos nada sin Dios, no somos nada sin Jesús. Y yo creo que el bautizo, específicamente en mi vida, es una demostración de eso. Amén. Amén. Acércate para acá.
Pues entonces, Michelle, por tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libre soy, libre soy, oh libre soy. Vamos, iglesia. No hay condenación, libre soy, oh libre soy. No hay condenación, libre soy, oh libre soy. No hay condenación, libre soy, oh libre soy. No hay condenación, libre soy, me levantó, me restauró, en tierra firme, ahora estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo. Él me sanó, me transformó, y mis cadenas la rompió, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Estaba en la oscuridad, rodeado de mi maldad, cansado estaba, sin solución. Con mis fuerzas luché, pensé que podía vencer, lo perdí todo y me rendí. Vamos. Cuando no podía seguir, Jesús me encontró allí y me dijo, contigo yo estoy. Me levantó, me restauró, en tierra firme ahora estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo. Él me sanó, me transformó, mis cadenas la rompió, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Libre soy, vamos. No hay condenación, libre soy, oh libre soy. No hay condenación, libre soy, oh libre soy. ¡Vamos! No hay condenación, libre soy, oh libre soy. No hay condenación, libre soy, libre soy. Vamos. No hay condenación, libre soy, Me levantó, me restauró, en tierra firme ahora estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo. Me sanó, me transformó, y mis cadenas la rompió, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Hacemos una vez más esa parte donde dice no hay condenación para aquel que está en Cristo. Vamos, iglesia, ¿lo No crees? hay condenación, libre soy, Díselo. libre soy, oh libre soy. No hay condenación, libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy, oh Una libre vez más, soy. dile. No hay condenación, libre soy. Me levantó, me restauró, en tierra firme ahora estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo. Vamos. Él me sanó, me transformó, y mis cadenas la rompió, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Gracias, Dios.
no hay condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Amén. Y sabes, la vida que hemos recibido en Cristo, la salvación que tenemos en Cristo, no es el producto de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es el producto de la muerte de Cristo en la cruz. Y cuando Él dijo consumado es, se abrió la puerta para que tú y yo entráramos al cielo. Y si teníamos la menor duda, resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Amén. ¿Eres libre? ¿Eres libre? Amén. Si no eres libre y no le has entregado tu vida a Cristo, mira, hay mucha gente acá que quiere orar contigo. No salgas de aquí sin acercarte a alguien y decirle: mira, yo necesito rendirme a Cristo. Yo quiero ser libre hoy. Yo quiero ser libre hoy. Y hoy puede ser tu momento, como el ladrón en la cruz. Hoy puedes ser libre. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por lo que nos has permitido vivir. Gracias porque hemos podido adorarte en espíritu y en verdad. Señor, oramos por la vida de Michelle. Guárdalo, Señor, fortalécelo en ti, y que él pueda seguir siendo testimonio de tu poder, de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos a ser iglesia fuera de este lugar. Ayúdanos a vivir nuestro llamado. Ayúdanos a ser ejemplo para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y familia, seamos iglesia allá afuera. Compartamos del Señor allá afuera. Y mientras nos volvemos a reunir, ya sea acá o en el cielo, recuerda que por sobre todas las cosas eres amado. Dios les bendiga.